En el tercer año de la infidelidad de mi esposa, Lucia Swift, el sistema, que llevaba mucho tiempo en silencio, volvió a hablarme. Me dijo que por fin podía regresar a casa. Durante los últimos 10 días, me había cansado de las discusiones, de los reclamos y de las mentiras. Me había resignado a dejar que ella hiciera lo que quisiera. Dejé que pasara las noches fuera con su luz blanca, como llamaba a Carlos Evans, el estudiante universitario al que mantenía. Incluso le permití regalarle cosas que una vez me importaron. Mi espíritu estaba agotado. El día que decidí irme, coincidió con mi cumpleaños. Había comprado un pastel sencillo. Cuando ella llegó, entró corriendo con Carlos, vio el pastel en la mesa y lo tiró al suelo. Me empujó contra la ventana, con los ojos llenos de rabia. ¿Por qué quieres arruinar nuestras vidas?, me gritó. ¿Cuándo te volviste tan cruel? Solo pude reír, no por diversión, sino por la amargura. No tenía nada que explicarle. Pensé, para ti, soy cruel. Así que quédate con él. Que les vaya bien. Me solté suavemente de su agarre, me di la vuelta y salté desde el piso 19, dejando atrás todo lo que me ataba a este mundo. En el vacío, floté sin rumbo hasta que el sistema, con su voz mecánica, me dijo, anfitrión, ha cumplido su tiempo. Puede regresar. Asentí, sin alegría. Mi misión estaba completa, y el sistema, como siempre, era puntual. 8 años antes, había llegado a ese mundo con una misión, salvar a Lucia Swift. En aquel entonces, ella no era la mujer que me traicionó. Era una chica rota. Su padre la había abandonado con deudas y su madre se había suicidado. La encontré un día sentada en la acera, con la mirada perdida. Me acerqué a ella, y allí, entre esa nada que la consumía, todo comenzó. Compartimos un sótano, trabajamos día y noche para saldar sus deudas. Mientras le sostenía la mano, ella me preguntaba por qué la trataba tan bien. Nunca le respondí con palabras, solo sonreía. Tal vez era el destino, o tal vez el sistema solo sabía elegir a los más rotos para que alguien los salvara. El día en que la misión se completó, ella pareció presentir que me iba. Me abrazó por la espalda con los ojos enrojecidos y no durmió esa noche. Conmovido, rompí el protocolo del sistema y me quedé. Le susurré, Lucía, no voy a volver a casa. Todavía recuerdo el momento exacto en que la descubrí. Llegó a casa ebria, se recostó sobre mí y, medio dormida, soltó, Jorge, qué gordo estás. Me pareció absurdo, ya que siempre había estado en forma. Luego, revisé su teléfono y descubrí a Carlos Evans. Era un chico flaco, de piel clara y rostro aniñado, completamente opuesto a mí. Entonces me di cuenta de que esa frase no era para mí. El mundo se me vino abajo. 3 años de noviazgo, 3 de matrimonio. Todo lo que habíamos construido se desmoronaba. Ella se arrodilló, llorando, diciendo que había sido un error. Decidimos, de manera tácita, seguir juntos. No por amor, sino porque no sabíamos cómo soltar. Pero con cada traición, un poco de mi alma se rompía. Discutíamos, nos gritábamos, hasta que ya no quedaban lágrimas ni fuerzas. Como un cuchillo sin filo que rasga lentamente la carne, el resentimiento iba acabando con el último vestigio de amor. Así que cuando el sistema reapareció y me preguntó si quería volver, no dudé, sistema, me arrepiento. Quiero volver a casa. El sistema me advirtió, ese día te lo advertí, anfitrión, la trama después de una misión es impredecible, incluida la transformación de Lucia Swift. Sin embargo, continuó, dado su excelente desempeño en misiones pasadas, puedo concederle un privilegio, abrir un camino para que regrese a casa. Pero será dentro de 10 días. Está bien, respondí, agotado. A partir de ahora, solo te quedan 10 días en este mundo. La cuenta regresiva ha comenzado. El sistema se desvaneció, y el silencio en la casa se hizo más pesado. Me sequé las lágrimas. No quería llevarme ni un gramo de rencor, así que comencé a empacar. Toda mi ropa fue a la basura. Fui quitando, una por una, las fotos de boda de las paredes. Saqué el anillo de compromiso que le había dado. El mismo anillo de 0.7 quilates que me costó todo lo que tenía en aquel entonces. Aquel día,
Arrodillado frente a ella, le pregunté, Lucía, ¿te casarías conmigo? Ella lloraba mientras se arrojaba a mis brazos y me dijo, Jorge, eres la única luz en mi vida oscura. Seré fiel solo a ti por el resto de mi vida. Ese pequeño diamante era un símbolo de nuestro amor, y lo usé con orgullo hasta que vi lo que le había regalado a Carlos Evans, un diamante rosa de 5 quilates. Apreté el viejo anillo con tanta fuerza que el cristal del marco de fotos estalló. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña paz. 5 años atrapado en ese matrimonio podrido. Por fin, era libre. Al día siguiente me desperté tarde. La luz de la casa era tenue. Lucía estaba sentada en el sofá, bebiendo té, con una expresión ausente. ¿Qué pasó con la foto de boda? Preguntó con voz baja. Mi teléfono vibraba con mensajes de Carlos Evans. Ella sonreía mientras sostenía un reloj nuevo. Se dio cuenta de que mi teléfono seguía encendido y lo guardé. Pasé junto a ella, ignorándola, y fui a la cocina a servirme agua. Ella se levantó, y con una media sonrisa, sacó una pulsera de Chanel de su bolsillo y me la puso en la muñeca. «Aún estás enojado», susurró con dulzura. «Jorge, siempre serás mi esposo. Nadie puede reemplazarte, ni siquiera Carlos Evans. Cuando me aburra de él, tendré otro hijo contigo». La empujé con frialdad. El aroma del perfume de Carlos aún estaba en su ropa. Me fui con una sonrisa amarga en los labios. Ella ya había tenido un hijo, aunque en ese momento no lo sabía. Yo, por mi parte, seguía aferrado a una esperanza ridícula hasta que, una madrugada, la vi con mis propios ojos. Esperé en el hotel donde se quedaban. Al amanecer, vi a Carlos salir con una bata y descalzo. Abrazaba a Lucía como si fuera suya. Se metieron en el coche y se besaron de nuevo. Yo estaba en mi coche, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Esa fue la 4ª vez que la descubrí. Me abofeteó, me obligó a disculparme y desapareció por 2 días. Mientras tanto, la prensa llenaba las portadas con rumores de su aventura. Yo no la llamé ni le escribí. En lugar de eso, vendí todo lo que teníamos. El sistema me había dicho que podía canjear la riqueza de este mundo por bienes en el mío. 2 años antes de casarnos, habíamos amasado una gran fortuna. Ella, por culpa, había dejado muchas cosas a mi nombre. Me dio mucho dinero, pero se llevó el amor. 5 días antes de irme, fui a las afueras de la ciudad a vender la última propiedad, una villa que fue nuestro regalo de aniversario. Un lugar con un gran valor sentimental. Cuando llegué, el jardín estaba lleno de rosas y todo se veía nuevo. Saqué mis llaves, pero alguien abrió la puerta desde adentro. «¿Qué haces aquí otra vez, Cornelio?» Era Carlos Evans, sin camiseta. Me miró con arrogancia y entendí todo, Lucía lo mantenía allí. «Esta es mi casa», le dije. «Tienes 5 minutos para vestirte y largarte». Él se rió. «¿No te enteraste? Lucía me la regaló. Tú solo la tuviste prestada». No discutí. Llamé a Lucía. «Arregla tu desastre». Ella contestó entre risas suaves. «Ay, Jorge, es solo una casa. Déjale al hermanito un lugar donde quedarse». Carlos me miró con sorna. Yo también estuve con Lucía 3 años. Este año espero ser el esposo oficial, me lanzó una mirada retadora. Y ahora tengo otra carta a mi favor, el hijo que lleva en el vientre. Al otro lado del teléfono, la voz de Lucía sonó indiferente. Hace unos días le compré una figura de edición limitada para él. Es su cumpleaños. Lo mantengo solo para cumplir con la cuota de novatos. Si no te gusta, lo saco. Apreté los dientes. Lucía, ¿me oyes? Estás embarazada del hijo de ese imbécil. Felicidades. Ella enmudeció. Quedaban 3 días. Recordé al niño al que creí mío, al que abracé con todo el amor que me quedaba. Pero el calendario no encajaba. Su rostro tampoco. Aún así, fui a su tumba y le llevé dulces. Sabía que no era mío, pero no podía evitar quererlo. No volví a casa y no contesté las llamadas de Lucía. Hasta que un día, ella me encontró y, sin decir palabra, me metió a la fuerza en su coche. Puso las manos en el volante y me miró con una mezcla de rabia y miedo.
Me encargaré de Carlos Evans, me dijo. Recordé su promesa de que solo tendría hijos conmigo. Ahora ni ella ni Carlos podían tener hijos. ¿Y aún así te atreves a fingir que esto importa? Le respondí con desprecio. Ella me obligó a mirarla. Sus ojos estaban rojos. ¿Y Jorge, dónde estuviste estos 2 días? Ni siquiera contestabas. Yo la miré con calma. Con voz muy baja y clara, le dije, Lucía Swift, me voy a casa. El silencio se instaló entre nosotros como un cuchillo. Luego, ella rió con amargura, ¿a qué casa vas a volver? ¿Tienes a alguien más? La miré sin decir palabra. No valía la pena. Salí del coche, y ella se fue furiosa. En los 3 días siguientes, su crueldad se intensificó. Invitaba a Carlos a casa, y hacían ruido a propósito. Yo me encerraba en mi cuarto sin decir nada. Un día, después de que Carlos me golpeara, me gritó, Lucía es inocente. El niño también. Me toqué el rostro, caliente y punzante. Me reí, no por el golpe, sino por lo absurdo de la escena. Todo era tan grotesco que ya solo podía reír. Lucía estaba a su lado, abrazándose el estómago, riéndose con desdén. ¿Era necesario, Jorge? Ya mataste a uno de mis hijos. También mandaste a atropellar al segundo. Sus palabras me atravesaron como una daga oxidada, que reabría cicatrices que nunca cerraron del todo. No tuve tiempo para responder. El sistema me habló, te quedan minutos. Es hora. Pasé junto a Lucía y golpeé a Carlos. No por rabia, sino porque era mi última oportunidad de hacerlo, ya que si no lo hacía ahora, no habría otra vez. Carlos quedó atónito. Lucía, por su parte, se frotó la sien y atrapó algo en el aire con un gesto preciso. La miré con dulzura. Sí, soy así de malo contigo. Ella frunció el ceño. ¿Así que te vas? ¿Y me dejas con Carlos? No le di importancia a sus preguntas y me dirigí a la ventana del apartamento, la miré una última vez y, con una sonrisa de satisfacción, me incliné hacia atrás y salté desde el piso 19. Lucía y Carlos se quedaron atónitos. En la inmensidad, escuché la voz del sistema, que susurró, impresionado, anfitrión, su salida fue espectacular. Lucía, sin poder reaccionar, llamó a la policía. 5 minutos después, la calle se llenó de sirenas y luces. Pero no encontraron ni un cadáver, ni una gota de sangre. Nada, ¿está segura de que su marido saltó? Le preguntó un agente. Lucía estaba parada bajo la lluvia, mirando la ventana abierta del piso 19. Lo vi. Saltó. ¿Cómo es posible? Murmuró. ¿Buscaron en las terrazas? Revisamos todo, señora Swift. No hay rastro de él. Jorge Strong se había evaporado. Carlos Evans, pálido, intentó consolarla. Vamos a casa. Esto fue muy extraño. Pero Lucía le dio una bofetada más fuerte que la que yo le había dado. Lo tomó del cuello y le gritó, ¿quién te dio derecho a golpear a mi marido? Carlos abrió los ojos como platos. Pero si tú me trajiste para enfrentarlo. Protestó. Ella apretó más su agarre. Si no hubieras insistido tanto, Jorge no habría actuado así. Yo ya iba a abortar. No quiero hijos que no sean de él. Carlos la miró con los ojos vidriosos. Ella lo soltó. De pronto, su mirada cambió. Ya no era Jorge quien estaba frente a ella. Era un extraño. Ella retrocedió. Miró alrededor, buscando a alguien. Pero no me encontró. Jorge Strong había desaparecido. Lucía se tambaleó hasta su auto. Se encerró dentro, encendió un cigarrillo y tembló. Observó la mano con la que casi estrangula a Carlos. La misma mano que en el pasado había usado para sujetar a su padre por el cuello. Tenía 19 años cuando su mundo se desmoronó. Su padre, un infiel, la dejó con deudas y su madre se suicidó. Fue Jorge quien la encontró y la salvó de la oscuridad. Con su ayuda, logró superar todo y construir una nueva vida. Y luego lo traicionó. Lucía llegó a casa, firmó el informe de persona desaparecida. La policía no encontró un cuerpo, por lo que no podían emitir un certificado de defunción.
Se desplomó en el sofá, riendo con amargura. No era una risa alegre. Era la risa quebrada y vacía de alguien que ya no sabe si está viva o solo sigue existiendo. ¿Certificado de defunción?, murmuró, dejando caer el documento al suelo. Seguro que me está jugando una broma. Solo quiere que vuelva a casa. Pero el pastel destrozado y la ventana abierta le gritaban que no era así. La realidad la golpeó con fuerza. Un escalofrío la recorrió entera. Se puso de pie de golpe, como si el suelo quemara. Subió corriendo a la habitación, se arrojó a la cama. Pero no pudo dormir. Entonces, el dolor empezó. Un dolor punzante, como una garra retorciéndole el cráneo desde dentro. Se presionó las sienes, intentando calmar la migraña. Hacía años que no sentía algo así, no desde aquellos días en los que trabajaba hasta el colapso para pagar las deudas. Recordó las noches en el sótano. Él llegaba cansado, se acostaba y apoyaba la cabeza en su regazo. Ella le masajeaba las sienes en silencio. Un día, al hacerle ese masaje, vio sus manos, las yemas llenas de ampollas, los dedos con heridas abiertas. En ese instante, le prometió: Jorge, te daré una vida mejor. Lo juro. Y lo cumplió. Hizo prosperar la empresa Swift y convirtió a Jorge en un socio brillante. Pasaron del sótano a un apartamento, de ahí a un piso grande, y finalmente a la villa. Tenían dinero y éxito, pero también tenían un vacío. Ella, en medio de esa opulencia, se aburrió. Buscó emociones, novedad, algo más. Pensó que todo era un juego, que Jorge nunca se iría y que, después de tantos años, ya era parte del mobiliario. Hasta que saltó, desapareció, y dejó un hueco donde antes había un mundo. El humo del cigarro flotaba en el techo. Una chispa le quemó la mano. Volvió al presente, con lágrimas en los ojos. Los días siguientes fueron lentos y llenos de ausencias. Nadie respondía cuando lo llamaba. Nadie venía a la puerta. Nadie abría la botella de vino con ella. Un día, recibió una llamada. Señora Swift, han pasado 2 años desde la desaparición de su esposo. Puede tramitar su certificado de defunción. Su rostro se tensó. Su voz se volvió gélida. Mi esposo no está muerto. Ustedes no encontraron un cuerpo, y ahora me dicen que está muerto. Solo seguimos el protocolo, pues díganle a su protocolo que si alguien más me vuelve a llamar, conseguiré su certificado de defunción. Colgó. Tiró el teléfono al suelo, rompió la mesa de centro de un golpe y el vidrio estalló. Apoyó la cabeza sobre los puños, murmurando: Jorge, ¿cuánto tiempo vas a castigarme antes de detenerte? En la oscuridad, alguien la observaba. Salí del dormitorio en silencio. Lucía Swift, ¿por qué seguir engañándote? Ella tembló. Se giró lentamente hacia mí, sus ojos buscándome con desesperación. Cuando me vio, se quedó sin aire. 2 años atrás, había regresado a mi mundo después de sufrir un accidente que casi me deja en coma. Fue en ese momento que el sistema apareció y me propuso un trato: salvar al personaje principal y cumplir la misión encomendada. Desafortunadamente, desobedecí las advertencias del sistema y ahora, más de 2 años después, una voz mecánica que no escuchaba hacía mucho tiempo apareció. Anfitrión, necesito tu ayuda, dijo. La protagonista, Lucía, se ha vuelto oscura y el mundo está a punto de colapsar. Sé que te prometí no volver a molestarte, pero si no regresas, el sistema central nos penalizará a los dos. Es mi última petición. En ese momento, recordé los 8 años que pasamos juntos y todos los privilegios que el sistema me había dado. Acepté regresar, pero con un límite de tiempo. A mi vuelta, la vi en la oscuridad de la casa, y al salir de la habitación, ella tembló, se giró y sus ojos se llenaron de desesperación. Y Jorge, eres tú. Volviste. Sabía que lo harías. Todos me decían que estabas muerto, pero yo no. Yo no lo creí. Lo sabía. Se acercó, como si temiera que desaparecieras y respiraba muy fuerte. Me abrazó, temblando. La empujé con frialdad. Lucía, estoy muerto. ¿Lo olvidaste? Hace 2 años salté desde el piso 19. Mientras tú mirabas. Ella se congeló. No.
Tú estás aquí. ¿Me estás hablando? Sí. Pero no pertenezco a este mundo. Vine para decirte adiós. No, susurró, con los ojos desorbitados. Después de que te fuiste, aborté al hijo de Carlos. No volví a verlo. No hablé con él. No me comuniqué con nadie más. Jorge, podemos vivir en paz. Por favor. Negué suavemente. Me acerqué a la ventana, la abrí. El mismo viento frío sopló como aquella noche. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Ella no respondió, bajó la cabeza. Hace 8 años, tú estabas al borde de un edificio, lista para saltar. Yo caí del cielo, literalmente. Te empujé al suelo. Te salvé. Lucía levantó la vista. Sus ojos brillaban por las lágrimas. Tú reescribiste mi destino. Me diste una nueva vida. Asentí. Y yo me enamoré de ti. Por eso me quedé. Por eso me casé contigo. Ella dio un paso hacia mí. Y yo te fallé. Sí. Me fallaste. Pero nunca lo planeé. Solo, me dejé llevar. Pensé que siempre estarías ahí. Que eras mío para siempre. Fui una idiota. Fuiste cruel. Lucía cayó de rodillas, las manos en el suelo. Te amo, Jorge. Siempre te amé. Miré el reloj. Quedaba solo 1 minuto. El sistema ya estaba activando el portal. Regresé por 5 horas, le dije con suavidad. Porque nos amamos durante 5 años. Y eso merecía una despedida. Ella me tomó la mano y la besó con desesperación. No me dejes otra vez. Quédate conmigo. Te juro que haré todo bien esta vez. Lucía Swift, susurré, adiós. Para siempre. El portal se abrió y la luz blanca me cubrió todo. Lucía me vio desaparecer justo frente a ella. Solo quedaron sus lágrimas, ardientes, como las de aquella primera noche en que nos conocimos. Lucía se desplomó sobre el suelo donde lo había visto por última vez. Se quedó ahí, inmóvil, con la vista fija en el techo, como si esperara que él regresara. Hace 2 años, se engañó pensando que él seguía vivo. Ahora lo había visto, lo había tocado, y sabía que no volvería. 8 años. Los más preciosos de su vida. Él le enseñó a amar y a confiar. Y ella lo traicionó. Su verdadero error no fue la infidelidad, sino dar por sentado que él siempre estaría allí. Recordó a Carlos Evans. Su cara joven. La estupidez de su aventura. Nunca tuvo el valor de decírselo a Jorge. ¿Y el niño? No sabía de quién era, solo sabía que lo había perdido todo. Y él solo saltó. Carlos Evans, por su parte, se había convertido en una sombra. La gente lo señalaba. Él solo se reía con los ojos apagados. El final estaba escrito desde que ella me convirtió en su amante, decía. Durante 2 años, esperó con la esperanza de redimirse, pero lo único que llegó fue el final. Lucía se levantó del suelo, caminó hasta la ventana abierta y miró hacia abajo. Oscuridad. Nada más. Recordó cómo Jorge saltó, con tanta determinación, como si su alma estuviera en paz. Abrió los brazos y cerró los ojos, pensando, si él saltó y regresó a casa, quizás si yo salto, también podré verlo a él. Y entonces lo hizo. Sin remordimientos, sin miedo. Y así, a los 26 años, Lucía Swift puso fin a su vida. Con su muerte, el sistema registró el fin de su misión de salvación. Epílogo silencioso. En otro mundo, Jorge Strong contemplaba el cielo desde su silla. El gato dormía en sus piernas. La brisa era suave, y la tarde, de tonos dorados. Sintió una punzada en el pecho. Una nota lejana, en una canción olvidada. No supo por qué, pero sus ojos se humedecieron. Tal vez, en algún rincón del universo, alguien acababa de cerrar un capítulo que nunca quiso terminar. Él no miró atrás. Ya no tenía que hacerlo. Porque, por fin, estaba en paz.